Dios les bendiga a todas las damas de Comunidad Fe Osana. Es para mí un gusto poder saludarles a través de este medio y también agradezco a la pastora Aridaí, compañera de Izum, que fue un placer conocerle y que ella ha tenido a bien extender esta invitación, la cual de verdad me siento muy contenta de poder llegar a ustedes. Mi nombre es Naraí Palomino Maldonado, aunque soy originaria de la Ciudad de México, radico en Huimanguillo, Tabasco. Aquí tienen su casa cuando gusten. Y bueno, me encanta hablarle a las mujeres y sobre todo también hablar de este tema, que es un tema que he estado compartiendo últimamente debido a la situación en la que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que tiene que ver con la depresión y de qué manera nosotras como mujeres cristianas podemos tener emociones sanas en medio de una sociedad enferma. Así que acompáñame en este tiempo, vamos a hablar acerca un poco de lo que es depresión, de cuáles son las causas, los síntomas, pero sobre todo cómo encontramos el refugio en la palabra de Dios para poder salir de un cuadro depresivo. Para empezar, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de ese estado anímico que decimos, me dio la depre, o estoy en depre. Sobre todo los chicos hoy en día, es muy común escucharles hablar y decir, me dio la depre, y se refieren a ciertos bajones que podemos decir de emociones o bajones anímicos que les da tristeza, que tienen cierto desaliento, pero que esos estados anímicos de tristeza no duran más de 2 días. Cuando vienen las cosas y empiezan a solucionarse, entonces empieza a recuperar su estado anímico a un nivel normal. Esto no es una depresión clínica. Dios mismo nos dejó las emociones para poder expresar el dolor, así que la tristeza es una emoción en la que nosotros podemos mostrar o demostrar cuando algo nos está doliendo. Pero cuando estamos hablando de una depresión clínica, es esa depresión o ese estado anímico en lo cual se caracteriza por una intensidad o una profunda tristeza en la persona, y esta le va a incapacitar para hacer su día a día, le va a incapacitar para poder hacer las cosas que antes hacía, ahora ya no las puede hacer. ¿Cuáles son las causas de una depresión? Las causas que pueden originar una depresión pueden ser endógenas o exógenas. Las exógenas, estamos hablando de ciertos factores psicosociales, con lo exterior, lo que sucede en el medio en el que me rodeo, y hoy podemos hablar que estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial con esta pandemia, y que esto puede originar en este tiempo mucha depresión, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué más en las mujeres? Porque las mujeres nos permitimos demostrar más nuestros sentimientos. Con eso no quiere decir que los hombres no se depriman. Los hombres pueden deprimirse, pero no expresan sus emociones como tal. Un hombre le es permitido no llorar, pero sí se le permite enojarse, estar molesto. Entonces, un hombre puede manifestar su estado depresivo con enojo, con irritación, y una mujer lo expresa más con tristeza, con llanto. Así que lo psicosocial nos puede estar afectando en nuestras emociones, pero también lo interno. Lo endógeno tiene que ver con la genética, y es que casi el 50% de las personas que padecen un cuadro depresivo se debe a que sus familiares, ya sea papá o mamá, han tenido también cuadros depresivos. Otra de las razones internas tiene que ver con lo químico, con la biología. Y es que Dios nos dejó tan especiales, y Dios es tan dinámico y tan creativo al crearnos, que Él nos dejó ciertos depósitos en nuestro cerebro de ciertas sustancias químicas. A eso se les llama neurotransmisores. Estos neurotransmisores se conectan entre sí, hace una explosión de sustancias, y esta sustancia es la que regula, o estas sustancias regulan nuestras emociones. Y cuando estamos hablando de un cuadro depresivo,
es porque al ver un desnivel, un cambio en nuestros neurotransmisores, principalmente dos de ellos. El primero es se me fue, dopamina. La primera es la dopamina. Cuando la dopamina está en cierto bajo nivel o la serotonina tiene bajo nivel, entonces nuestro estado anímico va a estar en un bajo nivel. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Que la dopamina y la serotonina suban de nivel para que nuestro estado anímico tenga un buen nivel. ¿Qué es lo que hace la dopamina en la persona? La dopamina es como esa sustancia de arranque, la que necesitamos en las mañanas para despertar y empezar a hacer las cosas. Son las que nos van a motivar a la acción, son las que nos van a motivar a hacer algo. Por eso la persona cuando está en un cuadro depresivo no tiene fuerzas para hacer las cosas. Y es que aquí muchas veces se le puede juzgar porque no se le comprende y dices, ¿por qué no te puedes levantar? ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hacer algo que es tan lógico? No lo quieres hacer, no. Cuando hace falta esa dopamina en nuestro cerebro, entonces la persona le va a costar demasiado levantarse, tomar el cepillo de dientes, cepillarse, levantarse día a día. Esto es porque esta sustancia o este neurotransmisor no está teniendo un nivel correcto en el cerebro de la persona, y a esto se le debe la abulia, es esa falta de querer hacer algo, esa falta de energía que está incapacitando a la persona. Por más que ella quiera levantarse y arrancar su día, ella va a querer solamente estar en casa, estar en cama y no levantarse. Otro neurotransmisor que es muy importante en un cuadro de depresión clínica es la serotonina. Cuando la serotonina tiene un bajo nivel, esta sustancia lo que va a hacer en la persona es que le va a regular el placer. Es el neurotransmisor que regula el placer, la satisfacción en la persona. Entonces, lo que antes la persona hacía con mucho placer, que le causaba satisfacción, ahora ya no. Ahora le va a costar mucho poder encontrar esa satisfacción. Por eso siente que haga lo que haga, no siente ganas de hacerlo y tampoco siente que puede tener la misma satisfacción o el mismo placer de antes. La serotonina es la que regula también nuestra alimentación, nuestros deseos sexuales, regula nuestro bienestar. Y por eso la persona, aun cuando se obligue a hacer ciertas cosas, no va a causar el mismo placer. Por ejemplo, salir con las amigas, bueno, ahorita no tenemos formas de poder salir, pero el platicar con alguna amiga, el hacer comida para toda la familia y verles que les gusta, que eso causaba tal vez en algún momento placer en la persona. Hoy lo hace, pero no siente que le cause cierta satisfacción, aunque vengan esos reforzamientos que le digan muy bien, lo hiciste excelente, ella va a sentir que no hay placer. ¿Por qué? Porque biológicamente tiene niveles bajos de la serotonina y de la dopamina. Por eso cuando la serotonina está causando este bajo nivel, se produce lo que es la anedonia, que es otro síntoma que va a acompañar a la depresión. No siente placer por nada de lo que haga. Esto es hablando un poquito de la depresión clínica. Cuando hablamos de depresión clínica es aquella diagnosticada con los síntomas principales de la anedonia y la abulia persistentemente por más de 2 semanas, aunque también hay otros factores que pueden ser medidos a través de terapia psicológica o también por medio de un psiquiatra. Cuando la persona es recurrente por lo regular con estos síntomas por más de 2 semanas. Hay otro tipo de depresión que es una depresión mucho más
leve, que se le denomina la distimia, porque esta depresión leve sí le permite hacer su día a día, aunque no con la misma satisfacción de antes, pero sí le permite seguir trabajando, seguir haciendo las labores del hogar. Sin embargo, estos síntomas de desesperanza, de tristeza, de no me causa placer lo que antes me causaba placer, no me siento con propósito, no me siento con identidad, entonces puede persistir hasta por 2 años, y a eso se le llama también la distimia. Y sabes, muchas mujeres que han experimentado situaciones en sus vidas y dicen, no volví a ser igual, hay algo que siento una carga, siento que no he vuelto a ser feliz, muy probablemente sea debido a un cuadro depresivo llamado distimia. Hay otros tipos de depresión, que son aquellos que son originados por la disforia menstrual, que tiene que ver con esa regulación de nuestras hormonas en ciertos periodos. También puede ser provocado por algún tipo de enfermedades que también pueden provocar este tipo de cuadro depresivo, o algún tratamiento farmacológico que puede estar causando estos cuadros de depresión. Muy bien. Cuando estamos hablando entonces de depresión a causa de los factores psicosociales que tienen que ver con situaciones que enfrentamos, como son el dolor, como son las pérdidas que hoy en día estamos experimentando como sociedad a nivel mundial, pueden ser causas de ciertos momentos depresivos. No vamos a hablar tanto acerca del duelo, pero esa tristeza que abarca un duelo, es importante entender que nosotros tenemos la salida, nosotros tenemos los recursos para no encauzarnos para no detenernos o encerrarnos en un estado depresivo. Parte del proceso de duelo es un momento de tristeza, es un momento de depresión. No todos los duelos se viven igual, no todos los duelos en las etapas se tiene el mismo tiempo o se estaciona el mismo tiempo. Cada quien procesa el duelo de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter, a su resiliencia, pero sobre todo de acuerdo también a esa experiencia con el Señor y la confianza que tengamos con el Señor. Muchas veces nos han preguntado si un cristiano se puede deprimir o no. Claro que sí. Un cristiano puede pasar un proceso depresivo, y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esto. Cuando hablamos de Elías, les decía que en estos días hemos estado hablando mucho acerca de este tema, y me encanta hablar de Elías, un hombre que vivió todo un cuadro depresivo. También hablar del profeta Jeremías es otro cuadro de una depresión, donde él decía, ya no quiero más, lo que quiero es morirme, porque uno de los síntomas más extremos o consecuencias más extremas de un cuadro depresivo precisamente es desear morirse, y lo peor que puede suceder es recurrir al suicidio, cuando ya no hay esas ganas de vivir, cuando ya no hay esa motivación de hacer nada, como le pasó a Elías y le pasó también a Jeremías. También Job, podemos ver que él vivió un cierto cuadro de depresión a causa de todo lo que estaba pasando. Pero cuando hablamos de mujeres, hay un cuadro en la Biblia que a mí me encanta estudiarlo y me encanta hablar de él. Es un cuadro de una mujer que evidentemente se nota las circunstancias por las que ella estaba pasando, y también nos da a conocer los síntomas que ella estaba experimentando. Pero no tan solo nos demuestra esto la vida de esta mujer, sino también nos lleva a un proceso de restauración. Y te estoy hablando de la vida de Ana, la madre de el profeta Samuel. A mí me encanta hablar de ella porque es un claro ejemplo para la mujer del día de hoy. Veamos un poquito, en el capítulo 1 del primer libro del profeta Samuel, encontramos la historia de Ana, y veamos las
circunstancias externas o circunstancias psicosociales que estaban provocando este cuadro de depresión en Ana. Para empezar, sabemos que en este capítulo 1 del primer libro de Samuel, la situación política, religiosa y económica de toda la nación era bastante devastadora. Estaban viviendo en periodos de los jueces y en este periodo el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo, a pesar de haber escuchado las recomendaciones de Josué de que no se apartaran de Dios, anteriormente de Moisés y del mismo Dios, en el monte Sinaí, el pueblo no quiso reconocer a Dios, sino que se empezó a mezclar con los dioses cananeos. Entonces Dios los entregó o los entregaba en manos de sus enemigos, y cuando ellos se veían en este gran aprieto era como un ciclo de vicio, ¿no? Era una rutina. Ellos clamaban a Dios, se arrepentían, y entonces Dios levantaba entre ellos a un caudillo para que los defendiera de sus enemigos. El pueblo muy contento, pero luego se le volvía a olvidar y volvía a apartarse de Dios en idolatría e incredulidad. En este momento, cuando Ana está viviendo este tiempo, no hay quien les gobierne, no hay un líder específico que les pueda ayudar. La crisis espiritual que se estaba viviendo era terrible. La Biblia nos hace mención de dos de los hijos de el sumo sacerdote Elí, los cuales estaban llevando la adoración a Dios a una depravación, porque en el mismo en el mismo tabernáculo ellos cometían actos de pecado con las mujeres que cuidaban a la puerta del tabernáculo. Ellos habían perdido el temor de Dios, habían perdido esa santidad, esa honra para poder dirigirse a Dios. Así que esto era una perversión también en cuanto a la adoración. Había crisis política, había crisis espiritual, había crisis económica, algo parecido como lo que estamos viviendo hoy en día, factores externos, pero también había factores internos. Hablando de su familia, el entorno familiar en el que Ana se desenvolvía, Ana tenía una situación bastante tensa en casa, y es que una de las causas también que van a llevar a una persona a sufrir un cuadro depresivo es la tensión. Empezamos a llenarnos de tensión, empezamos a estresarnos, la tensión es como un globo que estamos soplando, 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 y ese globo empieza a estirarse. Eso es la tensión. Y si no detenemos de estar metiendo aire a ese globo lo que va a hacer es que va a llegar un punto donde ya no pueda estirarse más, va a estar tan tenso que va a explotar. Y eso muchas veces pasa, que detona a un cuadro de depresión. Así que Ana estaba viviendo un cuadro de tensión porque ella no había podido darle hijos a su esposo Elcana. Y si vemos la cultura de aquel tiempo, para una mujer era primordial, para una mujer era como la realización de sí misma poderle dar un hijo a su esposo. ¿Por qué? Porque era la forma en la que el esposo podía perpetuar su nombre en las otras generaciones, poderle heredar sus bienes. Así que para un hombre era importante que su esposa le diera un hijo varón, porque también dentro de las mujeres ellas pensaban que Dios las favorecía con darles un hijo varón. Así que Ana, al ser estéril, el no poderle dar un varón o un hijo a su esposo, era como la afrenta de no poder realizarme como mujer, de no poder responder lo que esperaba mi esposo de mí, la perspectiva que él tenía acerca de mí, pero también es como que Dios no me ha escuchado, no me ha mirado. Y es que, sabes, cuando como mujeres nuestras perspectivas no se cumplen como esperábamos, como cuando estamos esperando algo y esto no nos sucede como tal, tendemos a enojarnos con Dios, a pensar que Dios no nos ha dado esa respuesta porque no nos quiere,
o cuando no podemos cumplir cierta perspectiva de los demás. Sabes, hay muchas mujeres hoy en día que viven para agradar a los demás y no porque nazca de su corazón en un servicio o un amor eh, ágape, sino que es una necesidad de un vacío emocional que dirige a la mujer a querer agradar a los demás para recibir afecto y aceptación derivado de una baja autoestima. Cuando no podemos agradar a los demás con una baja autoestima, esto nos va a causar aflicción de espíritu, como a Ana. Y ahora también encontramos una presión social y cultural. Ana no podía darle hijos, entonces ella pensaba que fíjate bien, cuando nosotros basamos nuestro estado de ánimo, cuando basamos nuestras emociones, no tan solo en la aceptación de los demás, sino también en la autorrealización, en lo que otros esperan de mí, en poder competir socialmente y poder cumplir con un estándar que la misma sociedad me exige. Cuando yo baso mi estima, cuando yo baso mi estabilidad emocional en las circunstancias que me pueden rodear, entonces al no tenerlas va a afectar mi estado anímico, que era lo que pasaba con Ana. Pero por si fuera poco, Ana tenía una situación aún mayor. El esposo, dentro de la ley, les permitía buscar a otra mujer para que ésta le pudiera dar hijos sin desechar a la estéril. Pero la rival, que la Biblia nos menciona y la etiqueta como la rival, llamada Penina, era una mujer frívola. Era una mujer que se basaba de la desgracia de otra para hacerle la vida imposible. Indudablemente, Penina también estaba dañada emocionalmente porque una persona que daña a otra es una persona dañada. Si tú estás sana emocionalmente, es muy difícil que con tus acciones y tus palabras dañes o hagas sentir mal a los que te rodean. Penina era una mujer que le hacía la vida imposible a Ana. Ahora, ¿cómo encontramos los síntomas depresivos de Ana? Dice la Biblia que Ana subía junto con su familia a adorar al Señor una vez por año. Recordemos que estos eran los tipos de sacrificios y la rutina religiosa que tenía el pueblo de ir a adorar al Señor con por lo menos los 5 tipos de ofrendas que el Señor les había establecido para que ellos pudieran purificarse de sus pecados y poder ser aceptables delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que Ana no comía ni bebía, 2 características. Otras características es de que se derivaba de que Penina la irritaba todo el tiempo y esto la hacía entristecerse y llorar. Ella no tan solo estaba irritada, no tan solo estaba triste, sino que ella manifestaba su condición anímica por medio de un llanto recurrente y no tenía ganas de comer ni de beber. Pero aquí hay algo interesante, ¿sabes? Las emociones de Ana no tan solo estaban dañadas por las circunstancias que estaba viviendo, sino que también la situación que ella estaba sufriendo habían dañado su relación con Dios. Y es que cuando nuestro sistema emocional o nuestro estado anímico le permitimos que dañe nuestra relación con Dios, esto se complica mucho más. Sabes, como mujeres muchas veces somos vulnerables a tener ciertas emociones, ya sean momentáneas. Pero el detalle es que cuando estas emociones dominan nuestra situación y entonces nos encierran y nos dejan en un estado tan deplorable es porque hemos permitido que nuestro estado anímico o nuestras emociones interfieran en nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Cuando la Biblia se refiere a que Ana no comía, está hablando del sacrificio de la ofrenda de paz. Recordemos que en la ofrenda de paz era la única ofrenda que se le permitía al oferante poder participar de ella y poderla comer
Había una parte para la persona que ofrecía esta ofrenda que podía comer, no tan solo el sacerdote, sino también había una parte para Dios, una parte para el sacerdocio y una parte para la persona que lo ofrecía, y era la ofrenda de paz que se daba por voluntaria, o era una ofrenda voluntaria, era una ofrenda para hacer un voto, o era una ofrenda por agradecimiento. Por lo regular las familias dejaban este tipo de ofrenda al final porque ellas estaban agradecidas con Dios de que por medio de los otros sacrificios habían sido purificados de sus pecados, y ahora esta ofrenda representaba tener comunión con Dios porque habían sido perdonados. Era la forma de adorar, de agradecer a Dios y de estar en comunión con Dios. El que Ana no comiera de esta ofrenda significaba que Ana no participaba, o que su actitud era una actitud incorrecta ante este momento que era solemne de agradecimiento, de gratitud a Dios. Y es que tal vez tú puedes decir, ¿cómo puedo agradecer a Dios después de todo lo que me ha pasado? ¿Cómo puedo estar en comunión con Dios? ¿Cómo puedo estar en paz con Dios cuando no tengo paz ni conmigo misma? Mira, hay una confrontación que Ana recibe por parte de su esposo Elcana que a mí me fascina. Y mira, lo que Elcana le hace es una confrontación psicológica, por eso a mí me encanta, ¿sí? Y lo primero que le hace esa confrontación es a través de ciertas preguntas. Y la primera es, ¿por qué lloras? La confronta con sus emociones. La confronta, ¿por qué estás llorando? Tienes que ubicar tus emociones. Tienes que ubicar por qué estás expresando tal emoción. Nosotras somos expertas en expresar nuestras emociones, pero a veces nuestro llanto es un llanto manipulador o es un llanto derivado de la inmadurez. ¿Sabes? Los niños lloran para obtener ciertas cosas. Pero cuando llega una etapa de madurez, el niño ya no llora por cualquier cosa. El niño sabe expresar lo que quiere. Muchas veces nosotras como mujeres nos quedamos en la inmadurez. Y parte de nuestro llanto no es expresión solamente de nuestras emociones, sino es una sintomatología que nos está diciendo, tienes que madurar. ¿Por qué lloras?, le dice Elcana a Ana. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cuál es la razón de expresar tus emociones? Tienes que identificar tus emociones. Pero también le dice, ¿por qué estás triste? No era tan solo la expresión de sus emociones, sino ahora las emociones son como la expresión corta, aunque son fuertes, pero son cortas de lo que estamos pasando, lo contrario de los sentimientos. Los sentimientos son expresiones de nuestro ser que se quedan por más tiempo, aunque son más leves, se quedan aquí. Y este es el detalle. La Biblia nos dice que de lo que abunde en nuestro corazón es la forma que nos va a determinar ser buenos o malos, porque de la forma que hay o lo que haya o abunda en nuestro interior o en nuestro corazón es la forma en la que vamos a expresarnos. El enemigo siempre trata de dañar nuestros sentimientos, de dañar nuestro corazón. Así que Elcana le confronta y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes sentimientos de tristeza si ese es un momento en el que deberíamos de estar regocijándonos? Deberíamos de estar alegres porque Dios nos ha perdonado y estamos participando de la ofrenda de comunión con Dios. ¿Qué sentimientos tienes? Para poder salir de un cuadro depresivo tenemos que confrontar nuestras emociones y tomar cierta madurez al expresar nuestras emociones. No con eso te estoy diciendo ya no vas a llorar, ya no vas a expresar emociones, no. Tenemos que ser conscientes y expresar emociones de una forma madura. Pero también tenemos que analizar nuestros sentimientos. ¿Sabes? La mayoría de los problemas emocionales se debe a nuestros sentimientos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué sentimientos hay? Tenemos que identificar por qué estoy triste. ¿Qué es lo que me hace estar en tristeza? ¿Qué es lo que hay dentro de mí y qué es lo que lo ha provocado? ¿Por qué estoy así? Entonces empezar a negociar con estos sentimientos que hay en nuestro corazón. Pero ahora la otra pregunta es, ¿por qué no comes? ¿Por qué no participas?
Ahora la está confrontando con sus actitudes, emociones, sentimientos, actitudes. Ahora le está diciendo, ¿por qué tienes esta actitud? No eres responsable de la actitud de Penina. No eres responsable de las circunstancias externas a ti, pero sí eres responsable de tu actitud. Tal vez te ha tocado sufrir en la vida y no eres responsable por las personas que te dañaron. No eres responsable por todo esto que está pasando a nivel mundial. No eres responsable de un virus, pero sí eres responsable de la actitud que estás tomando, de la actitud que estás presentando ante Dios y ante las personas que te rodean. Tú eres responsable de tus acciones. No podemos culpar a otros de nuestras acciones. No podemos tener el control de los demás, pero Dios nos dio dominio propio y nosotros sí podemos tener el control de nuestras emociones. Y ahora el Cana finaliza con esta pregunta, sacándola de esa actitud, sacándola de esos sentimientos y de esas emociones. ¿No te soy yo más que 10 hijos? Le está diciendo, tienes que mirar bien, tienes que desenfocarte de tu dolor, tienes que desenfocarte de este cuadro que te ha llevado a hundirte en una depresión y tienes que mirar las demás cosas que son buenas. Tienes que salir de esta ventanita para poder ver todo tu exterior. Hay cosas buenas que no estás aprovechando por estar empecinada en desear tener aquello que no tienes. ¿Cuántas mujeres somos infelices por estar anhelando lo que otra tiene o la vida que otra tiene? Y no valoramos y no somos agradecidas con la vida que Dios nos ha dado y con las cosas que sí tenemos. ¿Sabes? Cuando tú anhelas las cosas que otra tiene, alguien más está anhelando lo que tú tienes. Y así, como no disfrutas lo que tienes, se te va a ir la vida. Y vas a decir, no soy feliz, porque no hubo contentamiento. Y una de las características de una mujer saludable emocionalmente es el contentamiento. Que podamos estar contentas en medio de unas circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de la tensión, que nosotros nos desenfoquemos de esto que me está irritando y que podamos ver, no todo está perdido. Hay cosas buenas que Dios me ha dado. Hay cosas por las cuales yo puedo agradecer. Y cuando yo agradezco a Dios por las cosas buenas, cuando yo me enfoco en las cosas buenas, entonces los sentimientos de tristeza van bajando y los sentimientos de satisfacción van subiendo. Y de esta manera, cuando nosotros provocamos cierto bienestar, esa serotonina y esa dopamina la va a ir segregando nuestro mismo cerebro, porque son sustancias que no se toman, que no se meten al cuerpo por medio de medicamentos o por medio de alimentación. Dios es tan sabio que a nosotros nos dio la misma responsabilidad de que nuestro propio cuerpo segregue esas sustancias. Somos responsables de sentirnos alegres, somos responsables de sentirnos agradecidos, somos responsables de mirar las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Ana entendía esto. Ahora pudo sacarla con esa confrontación de su realidad pequeñita y entonces dice la Biblia, después de que ella comió, así que no, ella participó, pero ahora ella va al lugar correcto. Si antes la veían llorar, ay, ahí va la pobrecita Ana, oh, tenía la etiqueta de víctima, pero ahora ella va al lugar correcto, que es al templo, al lugar de adoración. Ahí estaba Elí. Pero ahora vemos una oración de Ana donde ella ya no es el centro, sino ahora es Dios. Y le dice, si tú te dignares en mirar a tu sierva. ¿Sabes? Otro de los problemas que tenemos a nivel sociedad como mujeres es el egocentrismo. Todo lo que queremos se encierra a nuestra propia satisfacción. Yo quiero, yo necesito, yo deseo. Seguimos siendo esas mujeres caprichosas que le decimos, Dios, yo quiero esto porque esto me va a hacer feliz. Yo necesito esto para poderme sentir bien. Pero ahora Ana ya no se pone en el centro como el humanismo nos quiere poner,
sino que ahora Ana pone a Dios en el centro y le dice, si tú te dignares, si tú quieres, ya no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Es muy diferente pedirle a Dios de esta manera. Es muy diferente aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y parte de nuestro estado anímico se debe a que queremos exigirle a Dios que cumpla nuestra perspectiva a nuestra manera. Y tal vez muchas veces no lo vaya a hacer Dios, porque no nos conviene. Así que Ana ahora no tan solo le da ese lugar a Dios, sino ahora le dices, ella renuncia a sus deseos. Si tú te dignares en mandar un hijo a tu sierva, yo lo voy a dedicar a ti. Ya no es para que yo lo tenga, sino ahora es para que te sirva. Ya no es para mi satisfacción, ahora es para tus propósitos. Y esta es una lección que nos da esta mujer. Cuando nosotros nos enfocamos a cumplir los propósitos de Dios más que nuestros caprichos, Dios responde y responde de una manera extraordinaria. Cuando Elí le escucha, Elí ahora le levanta un falso. Ahora no es Penina la que la está irritando y la que se está burlando de ella. Ahora es el sumo sacerdote quien le está diciendo, estás ebria. Una mujer con ese cuadro depresivo ante esta acusación inconsiderable de Elí, pudo haber dicho, aquí ya me acabaron. Era lo último que me faltaba. Sin embargo, ahora Ana, después de que ora el Señor de esta manera, ella puede responder la crítica, ella puede responder esta injusticia de una manera humilde. Muchas veces, parte de nuestro dolor, de lo que hacen otros, es porque golpean nuestro orgullo, porque golpean nuestra dignidad, porque golpean a nuestra persona. Pero cuando le bajamos ese orgullo, aun cuando nos levanten falsos, no nos van a destruir, porque ya no hay orgullo. Pero cuando el orgullo está en cierto nivel, cualquier acusación en nuestra contra nos va a hacer que nos destruyamos en ese momento, va a ser una devastación para nosotras. Ahora Ana le dice, no, mi siervo, no, mi señor, sino que esta mujer atribulada era, llena de acongojas, está siendo sincera con sus emociones, está identificando cuál era su problema, pero que ha derramado su corazón delante de Dios, que ha derramado todo su pesar delante de Dios. Esa es la clave del cambio de Ana, que fue al lugar correcto a derramar sus sentimientos a Dios, pero no con una actitud caprichosa, inmadura, sino con una actitud de reconocimiento que no se trataba de ella, sino se trataba de Dios. Y ahora Dios le iba a responder a Ana. Y efectivamente, Dios le responde a Ana con un hijo, que no tan solo fue el hijo de Ana y del Cana, sino fue el profeta que Dios levantó para sustituir el mismo sacerdocio, para ser un portador de la palabra de Dios y traer esperanza para el pueblo. Samuel fue un instrumento de Dios y Ana fue su madre. Dios hizo cosas extraordinarias en la vida de Ana, pero ella tuvo que aprender el proceso. ¿Sabes? Tú que me estás escuchando en estos momentos y que sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, a veces no dimensionamos todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotras, porque nos empecinamos en estar sufriendo en nuestro mismo dolor y en nuestro mismo capricho. Pero Señor, quisiera que si tan solo nosotros miráramos al Dios Todopoderoso y pudiéramos creer que Él tiene el control de todas las cosas, que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce nuestras necesidades y que Él es todopoderoso para darnos lo que nosotros deseamos, pero conforme a su voluntad, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, porque fuimos creadas para Dios y para alabanza de su nombre. Podemos estar tranquilas y podemos estar en un estado anímico de contentamiento.
¿Qué te parece si allí donde estás tú puedes cerrar tus ojos y decirle: gracias, Señor, porque a través de tu palabra yo puedo encontrar esperanza en este mundo de desesperanza? En este mundo de decadencia, tú me das ejemplos en tu palabra que me dice que todo estará bien. Porque hoy no entregamos nuestros sentimientos al Señor, porque hoy no le dices: Señor, yo derramo mis emociones, mis sentimientos delante de ti, pero también me hago responsable de mi actitud. Y también, Señor, me salgo de ser yo el centro y yo te pongo a ti en el centro para que tú seas en mí y hagas tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y yo oro al Señor y pido que todo sentimiento de tristeza, que todo sentimiento que te está deteniendo para hacer la voluntad de Dios, que todo lo que esté estorbando en tu vida, toda mentira del enemigo sembrada en tu mente, se va en el nombre de Jesucristo, y que en estos momentos tú puedas ver la gloria de Dios, su voluntad y su provisión en el nombre de Jesucristo, de modo que te levantes como una mujer llena de fe, como una mujer siendo instrumento en este tiempo tan necesitado de Dios. En el nombre de Jesús, recuerda, mujer, eres instrumento de Dios, no eres víctima, eres instrumento de Dios, y Dios quiere glorificarse a través de ti. Levántate en el nombre de Jesús, que Él ya venció por nosotros, y haz lo que tengas que hacer. Que Dios te bendiga y que bendiga esta palabra y el nombre del Señor sea glorificado. Amén.